De toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Te llamo. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Detrás de los muros, un programa que entiende de lo que habla. Fernando Isas cuenta en detalle todo lo que sucede con el pueblo palestino. Todos los lunes de 18 a 19 horas por Radio La Voz. Andando Utopías. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Marhaba, ahla wa sahlan. Assalamu alaikum wal rahmatullah wa barakatuh. Esto es Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina. Voces parecidas pero diferentes. Voces diferentes pero parecidas. Todas voces palestinas por la libertad y autodeterminación de los pueblos. Un programa libre de apartheid israelí. Hoy es día lunes 16 de agosto de 2021, estamos transitando la emisión número 710 de Detrás de los Muros, ahora también en este aire de comunicación nacional y popular que es Radio La Voz, Andando Utopías, además también de nuestra emisión semanal de los viernes en nuestro querido General Rodríguez en FM El Vecinal. En la producción, Estela Mari Horvat y Zahira Isas. En traducciones, aporte de noticias, el logo de nuestro programa, la licenciada Bea Esedín, desde su enorme generosidad, una compañera, amiga, una hermana de nosotros. Columnistas en algún lugar del mundo siempre, Nora Fernández Espino, colaboran Raymond Rupén Berberian con historias de vida, el armenio más palestino que conocemos y el palestino más armenio. En el segmento Stop the Wall, Paren el Muro, Argentina, la licenciada Julieta Ábalos, aportando una mirada sobre la diáspora palestina en nuestro país y en América Latina, una investigadora del CONICET, la profesora Mariela Flores Torres, integrante de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said de la Universidad de Buenos Aires y además docente de la Universidad San Juan Bosco de nuestra ciudad de Trelew en la Patagonia, aportando una mirada como periodista, politóloga, sobre la agenda global, Valeria Rodríguez, y una compañera de la red, además una periodista de investigación, de producción de radio y gestión de medios, por todo el aporte, las sugerencias, las recomendaciones y todo su conocimiento profesional y laboral, la licenciada Daniela Fariña. Estamos transmitiendo por Radio La Voz, decía, Andando Utopías, una herramienta nueva de comunicación nacional y popular que es el vehículo que tiene la red de programas de radio Vamos a Andar, del cual Detrás de los Muros forma parte en esta nueva forma de llegar a nuestro pueblo.
Nuestro correo detrás de los muros detrás de los muros.2010@gmail.com, Twitter @isasfernando y también a través de nuestro Facebook Detrás de los Muros Oficial o el Facebook personal de Fernando Isas. Qué mejor manera de recordar y de conmemorar el natalicio de un personaje importantísimo de nuestro siglo XX, importantísimo para toda la humanidad, por su compromiso de solidaridad, de fraternidad, por su compromiso de lucha, por su compromiso de autodeterminación de su pueblo y de todos los pueblos del mundo. Cito en primer término al sufrido y valeroso pueblo palestino, decía Fidel Castro en uno de sus discursos. Ningún despojo más brutal de los derechos a la paz y existencia de un pueblo se ha cometido en este siglo. Entiéndase bien que no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromos de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo en contra del pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Fidel Castro, a 95 aniversario de su natalicio. Hasta siempre, comandante. Y en eso llegó Fidel, Carlos Puebla. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión,
llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Susana Jalil, nuestra querida amiga, compañera venezolana palestina, socióloga, periodista, politóloga, nos comparte un trabajo de la colosal propaganda sionista, dice, que mezcla religión con etnicidad para ocultar el anacronismo colonial en Palestina en pleno siglo XXI. Vamos a compartir con ustedes de Susana Jalil la primera y segunda parte de un trabajo que consta de 4 cuerpos y vamos a seguir compartiéndolo en programas próximos. La primera parte, ante el exitoso fraude de la falsificación de la historia, el robo de la historia por parte del movimiento colonial eurosionista, donde europeos conversos a la religión judía instrumentalizan la herencia religiosa semita para imponer en 1948 un régimen colonial en la Palestina histórica. Todo un cálido y estético andamiaje cargado de épica y epopeya, no solo desde el claustro religioso y mediático, sino también desde un tarado secularismo académico e intelectual. Toda una pluma de ilustrada bohemia, de refinada acrobacia y pirueta literaria, se enlodaron en el aromático y romántico manto de el retorno de los judíos después de 2000 años a la tierra ancestral, la tierra que Dios prometió a los judíos. Un hábil reclamo de falsos derechos históricos que solicitan indoeuropeos despojando al pueblo nativo semita palestino bajo una fascinante y alucinante estafa histórica. Hoy los pueblos del Levante árabo-persa, colonialmente llamado Medio Oriente, se encuentran atrapados entre un clásico y anacronismo colonial denominado Israel, un neocolonialismo llamado monarquía saudita y regímenes árabes en su casi totalidad dictatoriales. En grandes líneas, el Medio Oriente está compuesto hoy de colonialismo, neocolonialismo y dictaduras. Arabia Saudita, más que una monarquía teocrática islámica, es una tiranía, y más que una monarquía y tiranía, es una entidad neocolonial. Con el tiempo, el colonizador descubre que la praxis colonial es un método de logística muy pesada, compleja y complicada, y es allí donde descubre otro método que es el neocolonialismo, en la que consiste en crear una élite de nativos, otorgarles privilegios y poder para que estos sirvan a sus intereses. Arabia Saudita es la mayor productor de petróleo del mundo. El petróleo es el recurso de la civilización contemporánea y a pesar que la tiranía neocolonial saudita es la pieza más útil del occidente imperial, es el anacronismo colonial de Israel, su más amado y admirado aliado. En la segunda parte, la traición es la segunda parte del trabajo de Susana Jalil.
la traición de la corporocrática élite islámico-árabe al servicio del expansionismo colonial sionista. Ya en la década de los 60, el líder panarabista egipcio Gamal Abdel Nasser advertía sobre la amenaza traidora saudita. Hoy, detrás de la traición que anuncia los Emiratos Árabes Unidos al aliarse con el régimen colonial de Israel, está Arabia Saudita y toda la maquinaria imperial y colonial sionista. Estas petrodictaduras corporativas monárquicas, muy atractivas como eje bursátil de glamour, esplendor, lujo, elegancia, opulencia, desarrollismo, sus ciudades, la Pompeya de nuestro tiempo. Dichas dictaduras, para mantenerse en el poder, deben sacrificar a su propio pueblo hermano árabe palestino. De lo contrario, las fuerzas imperiales deben reemplazarlas por otras dictaduras. Ahora sostenemos que el fin del régimen colonial de Israel provocaría por antonomasia el fin de las dictaduras árabes. Es lógico que muchas tiranías corporativas monárquicas árabes del Golfo necesitan perpetuarse en el poder y la sangre del pueblo palestino es su salvación. No nos confundamos lógica con moral. La corporocracia tiránica del petrodólar árabe islámico del Golfo no solo contribuye a la desaparición del pueblo palestino, sino también a la del resto de los pueblos y culturas árabo-persa-kurda frente al proyecto colonial expansionista sionista. La gran Israel, nos dice la querida Susana Jalil, y esto me recuerda ya a un viejo axioma que nos invadía ya por mediados de los 60 e incluso mucho antes también, que hablaban de, como dice Susana, la gran Israel, entre el Tigris y el Éufrates. Ocuparon Palestina, están saqueando los pocos restos que quedan, cooptaron el reino hachemita de Jordania, invadieron y provocaron una guerra civil impuesta durante 15 años en el Líbano, destruyeron la mitad de Siria y siguen intentando derrocar un gobierno democrático, y por supuesto destruyeron la parte cercana al Tigris, todo la República de Irak y la vecina Libia, entre otros. No estaba equivocado ese axioma de hace 40 años atrás y quizás un poco más, el sueño expansionista e imperial del sionismo en Medio Oriente. Escuchamos a Nida Ishrara, Bentil Shalabie, un cover de Fairuz. قلبي وانتي عينيا، بحبك من قلبي
Ante el permanente terricidio, la limpieza étnica y el genocidio contra el pueblo originario de Palestina, decimos, todos somos palestinos, ilegal, refugiado, desterrado de la tierra, pordiosero, escapado, clandestino. Si en tu cuerpo enhebraste una a una estas miserias, desde hoy sos palestino, sin tierra, sin papeles, sin derechos ni frontera, vagabundo de los mapas, colombiano o beduino, no hay identidad que más te cuadre que la de ser palestino. Apache, kurdo, toba, mixteca, guaraní, tutsi, maorí, azteca, inca, zulú, huichi, tasmano, bengalí, gitano, tolteca. Si tu nombre figura en bibliotecas como pueblo al que han robado su destino, podrás llamarte como quieras, pero sos un palestino. Si en maquilas de Indonesia, de Malasia o Guatemala, el capital te guadaña horas por monedas, aunque seas hondureño, indio, tico o filipino, desde hoy sos palestino. Londinense o berlinés, español o japonés, cada vez que lluevan bombas, lo que te empapa es la muerte, y ya sean los Stuka o los F-16, seas belga o parisino, ahora sos un palestino. Cuando un muro se levanta en México o Bangladesh, en Alemania o Ucrania, para dejarte atrapado entre la tierra y la nada, dando vueltas sin la Meca prometida al peregrino, también sos un palestino. Milla, kilómetro, hectáreas, yardas, pies, metro, pulgadas, no se mide el sufrimiento como reglas y teodolitos. La medida más humana se concentra en una franja. No es la pintura lo que marca ese cortado camino, son los huesos apilados y sangre de palestinos. Sea sombra de la ESMA o unos huesos del Olimpo, un soldado en las Malvinas contra un enorme enemigo, por derrotado, sufrido, renacido y argentino, en la punta sur del mundo te bautizan palestino. Negro de África en cadenas, amarillo entre las vías, nene explotado en Tailandia, mujer comprada en Bolivia, esclavos del mundo unidos, los colores y la historia ya se han vuelto palestinos. El judío que deserta de su ejército asesino, el que grita la tortura que le aplican al vecino, el que quema el pasaporte del Estado de Israel, el judío que no usa la Biblia como escritura, el judío que no es ciudadano ni inquilino de una tierra que han robado en nombre de sus paisanos, con la estafa de unos hornos que recién se han apagado. El que sabe que el sionista es un gigante que se quiere hacer pasar por un molino, más le pone el pecho al dron con una lanza, se convierte en palestino. Y en la lucha, en la sangre, en la marcha de los pueblos que acompañan tu destino, en cada puño que se levanta, en cada rincón del mundo, a cada minuto, nace un palestino.
سواك يا عمري يا عمري خطك الميز يا عمري وانت احلى الناس في الماضي جل من سواك يا عمري انا وحبيبي مش لينا هو انا وحبيبي مش لينا انا وحبيبي مش لينا هو انا وحبيبي مش لينا طلب مني وصال يا رب تستر علينا وخطك الميز يا عمري خطك الميز يا عمري انت احلى الناس في نظري جل من سواك جل من سواك Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontraste. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Detrás de los muros, un programa que entiende de lo que habla. Fernando Isas cuenta en detalle todo lo que sucede con el pueblo palestino. Todos los lunes de 18 a 19 horas por Radio La Voz, Andando Utopías. De vuelta, amigos, estamos transitando la segunda y última media hora de Detrás de los Muros, y después del tema musical que nos regalara nuestra operadora estrella, la querida compañera Mili, queríamos compartir una nota que está estrechamente ligada con el aquí ahora de nuestra Argentina. En los últimos años escuchamos, leímos
observamos noticias que daban cuenta de cómo el gobierno del expresidente Macri hacía espionaje de todo tipo. Hasta sus propios integrantes de su fuerza política, de su propio gabinete, fueron espiados con elementos humanos y tecnológicos de todo tipo. Y obviamente esto guarda relación con los acontecimientos y noticias sobre los software espías que se vienen descubriendo y denunciando en el último tiempo a nivel mundial. Claro, las noticias que están cooptadas por una pequeña dictadura comunicacional en manos de 9 familias, dueños de la comunicación a nivel planetario, obviamente con todos sus cómplices y sus quinta columnistas en todos los países y en todas las sociedades, solamente hemos llegado a conocer algunas pequeñas informaciones sobre los abusos que cometió el software de Pegasus, pero en los últimos días se conoció el TOCA, el software espía que utiliza el enclave colonial israelí para socavar el cada vez más creciente BDS, boicot al enclave colonial, desinversiones al Estado genocida y sanciones al sionismo. El reciente escándalo de software, donde Pegasus era solamente la punta del iceberg, fue a partir de cierta información de nuestros hermanos chilenos. Sabido es que Chile tiene una estrecha relación militar con Israel. Ha elegido a TOCA para servir de ciberdiseñador para sus estrategias de seguridad nacional. El mecanismo de espionaje digital desarrollado por la agencia inteligencia israelí llamado Pegasus atrajo mucha atención mediática en los días pasados por haberse desvelado que espió a unas 50.000 personas, incluidos periodistas y mandatarios de varios países. Hay, sin embargo, otra empresa israelí de software espía de mayor alcance, cuyo objetivo es socavar el movimiento de boicot a Israel por sus crímenes en Palestina. Lo ha sacado a la luz la periodista de investigación estadounidense Whitney Webb. Por su interés, ofrecemos un extracto de su estudio. Los abusos del software de Pegasus se conocen desde hace años, aunque las últimas revelaciones han tenido tanto gancho en los medios corporativos por el elevado número de personas que denunciaron haber sido vigiladas. Esto es lo que han puesto en la picota a la empresa israelí que fabrica el software espía responsable, el grupo NSO. Sin embargo, como reza un antiguo refrán, unos crían la fama y otros cardan la lana. En efecto, mientras toda la atención se dirige al grupo NSO, otras empresas israelíes con lazos aún más estrechos con el aparato de inteligencia de su país venden software que ofrecen los mismos servicios a gobiernos y agencias de inteligencia, aunque intentan ir todavía más lejos. La más importante es TOCA. El software de TOCA, empresa fundada en el 2018 por el ex primer ministro de Israel,
y Ehud Barak, socio de Jeffrey Epstein. Se está usando en diversos países con la mediación de instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Este software, además, solo está disponible para los gobiernos en los que el de Israel confía. Toca vende su producto a agencias gubernamentales, policiales y de seguridad para, según reza en su perfil, combatir el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional en el terreno digital. Esto, amigos, es un pequeño inicio, un pequeño aporte que hacemos con respecto a esta noticia sobre espionaje cibernético, algo que ya nos había empezado a acostumbrar el expresidente Macri, y no nos tiene que extrañar que esto se empiece a profundizar la investigación sobre todo el espionaje que se llevó en nuestro país. Muchos militantes de causas de pueblos oprimidos, de pueblos que luchan por su independencia, por su autodeterminación, de una forma o de otra, hace un tiempo o más recientemente, hemos padecido lo que significa la estigmatización, lo que significa que nos vigilen de alguna manera en particular, los que cargamos la aportación de ADN y además la aportación de un rasgo identitario con una cultura, con una herencia cultural. Sabemos lo que significa que cuando uno pasa su pasaporte en un control migratorio, más de una vez hemos padecido demoras, situaciones de pregunta de cierta molestia, de cierta ofensiva, y también en algunos casos, ¿por qué no?, una demora y una pérdida de vuelos y de sospechas. Los hijos de la diáspora palestina conocemos en demasía la estigmatización que al día de hoy seguimos sufriendo y padeciendo. Decía esto porque se están sucediendo algunas cuestiones en nuestra cotidianeidad en la Argentina, de escuchas, de fotografías, de notas, de cosas que salen a la luz a destiempo, justo en estos momentos en que muy prontamente los argentinos vamos a poder volver a expresarnos en las calles a través del ejercicio supremo de la democracia, que es la posibilidad de elegir con nuestro voto a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, y con más razón en estas especies de elecciones anticipadas de las que van a ser las generales. Por eso prestamos mucha atención a este tipo de noticias, porque hay que estar muy atentos con la información que nos están intentando vender. En la jerga se llama pescado podrido, y que tiene que ver justamente con el hilo conductor de esta nota: el espionaje, la manipulación en los medios y una larga lista que vamos a ir intentando desentrañar en programas venideros de Detrás de los Muros. Vamos a escuchar nuestro corte musical nuevamente.
في كروم هنانا في ضحى رضاك عالطريق حماك يا طيب لقاك في صباح غنانا في ظلال فماك الطريق الحلو في حناياك وادي له ذكريات الظلال والليالي البعاد الطوال والهوى والغنى والجمال الطريق الهني بربوع لمحنا دني بهواها امان في مداها الصفا والحنان واللقاء في مخاب الجنان عالطريق حماك غنيت هواك في كروم هنانا في ضحى رضاك عالطريق حماك يا طيب لقاك في صباح غنانا في ظلال زمان. Llegamos al final, amigos de Detrás de los Muros. Vamos a convocarlos para el lunes próximo, 23 de agosto, cuando le demos nuevamente la bienvenida a Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina en la República Argentina. Y nos vamos escuchando a los hermanos Shehade, estos palestinos de la diáspora en el Líbano, con Caduca al Mayaz, Hacerte extrañar. Gracias y buena semana. كيف حال الرعية اليوم؟ ضجراني اطلعي تنتسلى. لا انت انزل هون الشوق غطى الشوارع لازمنا حدا يدعس انزل. الملك ما بينزل والشعب مش رح يطلع. الهيئة مش رح نتلاقى. الشغل بايدك يا مولانا. واخرتها معي، هيئتك عايشة عزوقك تحت، بدي اعرف مين الملك، انا ولا انت؟ المحابيس اللي فلتوا هربوا. عارف ما عاد في غير وجي ووجي. يمكن واحد منا صار لازم يروح، يا انا يا انت. ما بيصير مملكة بلا ملك، وما بيصير ملك بلا شعب. ايه انا ما قلت لهم يفلوا. ظلمك قالوا راحوا ما سألت عليهم. انا ليلي بشوفهم تايهين تحت نجوم لاكل ولا شرب. ليلي بتجي خيالات ولادهم عطشانة تشرب من برك المي وتهرب مثل الغزلان. ولك يا عمي هني فلوا حتى يسقطوني، لكن انا اجتزت العزمي وبعيد. انت بعيد لاني انا بعيد، لكن هلا عم قول لحالي اذا رح ضل انت رح تضل، وبيكونوا اللي راحوا بلا تمن. منشان هيك رح البس فقري وتعاستي وتوش حالي بالاعشاب البريه واتمشى باحتفال تحت زينه الشجر وقبه السما. صوت ارض جديده يتمشى، وكل ما ببعد مسافه عرشك بيغرق شبر حتى توصل انت للارض وانا للحريه. لا يا زاد الخير لا تروحي وقولي لهم يرجعوا، انا بحبهم. انت قلهم ما بيسمعوا مني. اذا بدك اياهم من صحيح بيرجعوا، انا رايحه. زاد الخير وعفي، بدي اياهن شو بينفعني ملكي بلاهن. هلا حتى شفت حالي، شفت الملك قش على بيدر معول بحقلي متروك. يا اصحاب البيوت وينكن؟ الملك جاي لعندكن وينكن؟ جاي بثياب الملك يزوركن، حدا يرد علي.
لا تخلوا الملك ينطر على الابواب. يا اصحاب البيوت شحدوني كلمة حلوة، جايب لكم مجد المملكة وتاج الملك، وزعون على الولاد خليهم يتسلوا. يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت، الملك جاي يزوركم، عم بدق ابوابكم، الملك عم يندهلكم، البيوت عم تندهلكم يا اصحاب البيوت. وصل الضيف وانا على بابي، قال لي جاي يزور اصحابي، عنكم سألني صايح حكيني ويسميكن ويسميني. غني يا مديني وسعي يا مديني، رجعوا الناس وعمرة المدينة. بيوت صغيرة لكن اتفضل، بقى عنا واطي لكن اتفضل، باقي عنا ذهب وزيني، عنا ثياب وفوق ياسميني. غني يا مديني وسعي يا مديني، رجعوا الناس وعمرة المدينة. شو انا بلاكن انا بيدر موجود، انا الشيب الريح انا بيرق مكسور. نزل الحاكم لعند